con cada uno de nosotros y nos permite adorarle, glorificarle, bendecirle y exaltar su santo y bendito nombre. Para dar inicio a esta hermosa hora y luego dejar a nuestro hermano Jorge con nosotros, vamos a leer un pasaje bíblico, un salmo muy conocido para la gloria de nuestro Dios. Vamos a leer el Salmo 100 y su versículo 1 en esta hermosa y bendecida hora. Lo leemos para la gloria del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre son su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que venimos con alegría, con gozo, con todo nuestro corazón a adorar, a glorificar a aquel que se merece toda la gloria, con el propósito de alcanzar las almas para Jesucristo, el Hijo de Dios. Así es que es una gran bendición estar con ustedes, hermanos, a través de estas ondas radiales, poder predicar la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así dejamos a nuestro hermano Jorge con nosotros. Bendiciones a cada uno de ustedes. Dios me lo bendiga a todos los que escuchan y los que nos ven por cualquier vía internet. Dice el hermano La Cabina que también está saliendo por Facebook. Los que tienen Facebook nos pueden sintonizar en Facebook. También por YouTube. Próximamente vamos a estar poniendo las prédicas en YouTube. Ahora nomás lo estamos grabando así, pero esperamos que la próxima prédica que tengamos para la honra del Señor, pues nos puedan ver en vivo también, si nos quieren mandar un comentario o algo, o si nos quieren llamar a la radio para saludarnos o preguntarnos algo sobre lo que vamos a estar platicando y predicando y dialogando este día. El teléfono de la palabra de cabina 95.1 en FM es el teléfono en cabina 512-290-3044. 512-290-3044. Ahí nos pueden llamar si quieren al final, o nosotros les vamos a estar anunciando cuando nos pueden estar llamando. Así que esta hermosa tarde, con la ayuda del Señor, traemos un tema quizás, pastor, puede ser un poquito hasta controversial a veces, porque vamos a hablar de las tradiciones que hoy en día, pastor, están muy, podemos decir, muy de moda en el mundo, y mucha gente las ha metido dentro de la iglesia con el afán de decir es que voy a ganar almas para Cristo, metiendo las cosas paganas dentro de la casa santa de Dios. Entonces, de eso vamos a estar hablando, y a veces son temas un poquito duros, un poquito controversiales, como les repito otra vez, pero todo lo que se predica de parte de Dios es para edificación. Si algo que usted escucha esta noche, esta hermosa tarde, si algo que usted está escuchando piensa que no es conforme a la Biblia, nos puede preguntar, nos puede llamar. También le vamos a estar dando el número de nuestro pastor, o también el mío. Si nos quiere mandar un texto, o nos puede llamar, podemos dialogar, o también si nos quiere visitar. Somos de la iglesia, como dijo nuestro pastor Marco Martínez, somos de la iglesia evangélica El Remanente de Dios. Estamos ubicados en el 9611 Decker Lake Road, Austin, Texas, 78724. Así que su teléfono, pastor, por si alguien... 512-704-2620 es el número de teléfono. Es de gran bendición, hermanos. Esperemos que ustedes vayan conforme a la Biblia y podamos entender lo que es la palabra de Dios. El propósito, dijimos al principio, es poder rescatar las almas para Cristo, porque la venida del Señor está cerca, hermano Jorge. Amén, así es, pastor. Y vamos a empezar en Colosenses 2:8. Es una carta muy bonita del apóstol Pablo a los colosenses, y les está enseñando algo, les está diciendo algo muy, muy edificativo en sus vidas. Escuchen lo que dice Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Ojo, según las tradiciones ¿de quién? De los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Amén. Esto está rico, pastor. Hay varios puntos que podemos ver acá, como Pablo exhorta a los colosenses, y les dice, mirad, ojo, que se fijen dónde están parados,
en qué lugar están, quiénes están a su alrededor, qué es lo que está sucediendo a su alrededor. Ojo, les dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Esto, pastores, está tremendo porque al igual que en esos años cuando Pablo estaba en esta tierra enseñando a los colosenses, había cosas que Pablo estaba viendo en Colosa que estaban sucediendo y que él, mientras él estaba ahí, no iba a permitir que el evangelio fuera, ¿cómo decirle, pastor? Como obstaculizado o más bien que la gente le pierda la vista a Cristo, al evangelio del Señor, por andar haciendo sus tradiciones, sus cosas paganas, pastor. Pablo procuraba, hermano Jorge, que el evangelio de Jesucristo no fuera adulterado. Él trataba la manera de enseñar conforme la palabra de Dios y conforme él había sido instruido, porque él estaba viendo que había hombres que ya usaban palabras filósofas para poder engañar a la humanidad y poderlos meter también dentro de las tradiciones de ellos mismos. Y Pablo procuraba que el evangelio se mantuviera firme y que las almas que oían la palabra de Dios no fueran engañadas, hermano Jorge. Exactamente. Por ejemplo, ustedes han escuchado, los filósofos hablan bien bonito, pastor. Correcto. Y cualquiera que no esté bien cimentado en la palabra del Señor, fácilmente le comienzan a meter cosas en la cabeza, como dice aquí, y huecas, sutilezas, cosas sutiles que usan para engañar a la gente y darles un evangelio, dice Pablo, pastor, un evangelio diferente. ¿Se acuerda cuando a los Gálatas le dice, hey, estoy maravillado? O sea, él vio lo que ya estaba sucediendo en Gálatas y se quedó maravillado, decirle, hey, a ustedes rápido los engañaron, les empezaron a decir, no, esto es bueno, no, esto es malo, no, usemos esto, usemos... Ahora, fíjese que al tipo de tradiciones paganas le llaman estrategia. No sé, están usando, como decimos, por ejemplo, lo más cercano que tenemos ahorita, pastor, el Halloween. Y después de Halloween, Navidad. ¿O qué otra tradición pagana viene en estos días? No se me viene a la mente otra. Yo tengo acá Halloween, Navidad. Por ejemplo, acaba de pasar el 15 de septiembre. La música pagana que están metiendo dentro de la iglesia, que ahora parece la música con las discotecas. Y cosas como esta, ¿me entienden? Pero también el fútbol. La comida sacrificada, los tamales, los panes con pollo. En Guatemala hacen el chomín también, que es muy tradicional en Navidad. O sea, lo que los radioescuchas no quiero que nos malinterpreten, o lo que nos están viendo por Facebook o YouTube, no quiero que nos malinterpreten que es malo comer, pastor. No, estamos diciendo que esta tradición es en Navidad. Entonces la gente dice, en El Salvador, ¿qué comida hacen tradicionalmente para Navidad? Más o menos. Pan con pollo. Bueno, el pan con pollo. En Guatemala el chaumín, un sándwich de chaumín. Bueno, sabemos que esa comida, pastor, en esos tiempos está dedicada a una tradición pagana, como dice Colosenses, de los hombres. Porque Colosenses es claro y dice, seguimos según las tradiciones de los hombres, conforme los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amén. O sea, ¿por qué no la gente no hace un pan con pollo, por ejemplo, febrero, marzo? Cualquier otro mes que no sea dedicado a cierto tipo de tradición de hombre? ¿Por qué? Porque la gente no quiere realmente vivir para Cristo. Quiere vivir con un pie dentro de la iglesia y otro pie en el mundo. Y viven pensando tal y como la gente del mundo. Ya viene tal mes, ya viene tal tradición. Es lo que estábamos dialogando el otro día. Este cantante, ¿cómo se llama? Jesús Adrián Romero. Él en una entrevista o predicación que le dieron, no recuerdo muy bien, estaba diciendo que los cristianos deberíamos, o él en su iglesia estaba enseñando que te compren ¿cómo se llama? Un custom, un traje, un disfraz, y que salieran a las calles y quisieran amistad con la gente, que eso no es malo. O sea, está el Halloween. Todos vemos que es una dedicación a cosas paganas. Amén. Que se visten de los muertos, que no sé qué. Entonces, pastor, nosotros como cristianos, nosotros en nuestra iglesia y usted como pastor, predicamos conforme a la Biblia. Y no vamos a permitir que esas costumbres paganas entren dentro de la iglesia. Si usted ve por aquí, hay muchas iglesias denominacionales que tienen las cosas, ¿sabes cómo se llaman? Donde hacen esas cosas como color naranja. La calabaza. La calabaza.
En las propias iglesias las tienen afuera, como a unos los venden, otros las regalan. Bueno, total, el punto es que así como está diciendo Pablo, mirad que nadie os engañe, ellos se dejan engañar por las mismas cosas del mundo, pastor. Hay un problema bien serio. Mira el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 8 y su versículo 10. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. Ese es el detalle. Estamos hablando aquí, vamos a mencionar nosotros los pastores, sin mencionar nombres, vamos a mencionar los pastores, que las personas ven que nosotros tenemos el conocimiento pleno porque predicamos la palabra de Dios, enseñamos de la Biblia. Pero si una persona que no es cristiano ve a un pastor, hermano Jorge, de lo que estamos hablando, haciendo tales cosas dentro de una iglesia, esta persona, por no tener el conocimiento, él va a seguir estos rudimentos, hermano Jorge, que esta persona, que este pastor está llevando. Entonces el detalle va a estar aquí, que por culpa de nosotros, los pastores, esta persona se va a perder. ¿Por qué? Porque él piensa que como nosotros tenemos el conocimiento, vamos en el lugar correcto. ¿Sí me está entendiendo, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, me ve una persona a mí repartiendo dulces a esa hora de las 11, 12 de la noche, este día 31 de octubre, que es muy tradicional para toda la gente. Y lamentablemente, hermano Jorge, estamos hablando la palabra de Dios, no nos estamos saliendo fuera del límite. El detalle está aquí, hermano Jorge, que el apóstol Pablo, como hemos dicho, lo estamos repitiendo, él cuidó la palabra de Dios, él cuidó en sí mismo, cuidaba las almas para Cristo y cuidaba a todos los hermanos, y él mismo hacía énfasis de esto, de que le prohíbe tanto a los Gálatas, a los Éfesos, a los Corintios, a los Filipenses, a todas las iglesias donde él predicaba la palabra de Dios. Estaba pensando ahorita que usted dijo a los Gálatas, él quedó tan admirado, dijo, de que tan pronto se les haya olvidado lo que yo les enseñé, porque ya los Gálatas estaban siendo arrastrados, hermano Jorge, por los inventos de las personas, de los pastores, vamos a decir en este caso. Exacto. Y hoy en día estamos viviendo eso, hermano Jorge. Lamentablemente las iglesias se están metiendo el mundo adentro con el propósito, dicen ellos, de ganar las almas. Pero ¿cuál es el cambio que nosotros podemos ver allí, hermano Jorge, si no estamos predicando la verdadera palabra? El conocimiento nosotros lo siguen por ende. ¿Por qué? Porque ellos creen que estamos predicando la verdadera palabra, estamos enseñando el verdadero camino, y lamentablemente muchos, hermanos Jorge, ya se han desviado de la verdad. Sí, exacto. Es que pastor, Pablo era un hombre ungido por el poder del Espíritu Santo. Ese hombre jamás se iba a equivocar, porque honestamente el hombre no hablaba él, hablaba instruido por el Espíritu Santo. Entonces, cuando él veía este tipo de cosas, él exhortaba al pueblo. Si vemos, la mayoría de veces Pablo casi nunca se metía con la gente que no era cristiana, se metía con la gente que es cristiana, instruyéndolos en el mismo evangelio, de que la gente no siguiera las mismas tradiciones y haciendo lo mismo. O sea, prácticamente entonces, como usted está hablando, no hay cambio. Correcto. O sea, y la otra cosa es que si a un pastor nosotros lo vemos enchorado o encamisetado por ahí, vamos a decir, bueno, todavía... ¿Qué pasa con este pastor? Porque es la cabeza. Y hemos dicho muchas veces, pastor, si de nuestro cuerpo nos duele la cabeza, prácticamente el resto del cuerpo casi no funciona. Pero si la cabeza anda pensando bien, todo el cuerpo está funcionando como una sola máquina. Entonces, si los pastores están dando una falsa enseñanza y todavía están en esto de lo que estamos enseñando, estamos hablando este hermoso día de las tradiciones del mundo dentro de la iglesia. O sea, esto está tremendísimo. Por ejemplo, estamos hablando de tradiciones, ¿verdad que sí? Por ejemplo, el cambio corporal, pastor. Nuestra vestimenta. Pablo también enseña cómo vestirnos, cómo caminar, cómo hablar, es un cambio interno. Pero la tradición de las mujeres o de los hombres, en este caso a veces, no sé, su punto personal quizás apela más a las mujeres. A las mujeres les cuesta un cambio personal porque están tradicionalmente a que se ven feas de una manera y bonitas de otra. O sea, prácticamente no están contentas como Dios las creó a su imagen y semejanza. Entonces, siguen con la tradición de quererse ver igual o peor que la del mundo.
O sea, hoy es bien difícil con esto, hablando de tradiciones, y no quiero que piensen los que nos están viendo, escuchando, que estamos siendo religiosos, estamos siendo bíblicos, Amén. estamos siendo espirituales. Porque Pablo es claro, hey, mujeres, vístanse decentemente. Pastor, en muchas iglesias hoy vemos el modernismo, y hasta cierto punto, pues podemos usar el modernismo de este siglo, porque tenemos cuantas cosas electrónicas nuevas. Pero eso no nos va a dañar en el espíritu, nos va a ayudar a proclamar el evangelio. Pero corporalmente hablando, pastor, ¿por qué al ser humano, y estamos hablando de los viejos, no de los nuevos? Porque si estamos hablando de las personas nuevas, cristianos nuevos, pues no les podemos exigir mucho hasta cierto punto. A eso se les enseña, ya después de un año, par de meses, no sé cuántos de experiencia, el cambio tiene que empezar a verse paulatinamente. Amén. O de una. Entonces, ahora, ¿por qué, pastor, su experiencia, esta tradición de la mal vestimenta de las mujeres? Porque hoy comparamos a una mujer del mundo y a una mujer que se llama cristiana, no le vemos la diferencia, porque ella sigue tradicionalmente vistiéndose o aparentando ser mundano o mundano. Correcto, porque no ha habido un cambio en su vida personal. El detalle está siempre que nos enfocamos, hermano Jorge. La guía tiene mucho que ver en eso, porque en este caso eres la pastora. Si el guía no enseña bien y el guía anda de esa manera, entonces claramente el que le sigue le va a seguir así, porque él está siguiendo el blanco que le está viendo. Exacto. Por eso la Biblia dice que el ciego, el que guía ciego, cae. ¿Por qué? Porque él va ciego. Y entonces el otro está ciego, por eso es que hace lo mismo, porque como él va siguiendo a un ciego, va viendo de la manera como va caminando, así mismo va. Mire qué hermoso esto, hermano Jorge, es bien lindo. Mire, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, lo vamos a leer despacio. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Exacto. Vamos a dejarlo hasta ahí para que sigamos después. El apóstol Pablo fue muy claro en este pasaje bíblico. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. El apóstol Pablo sabía, hermano Jorge, diferenciar verdaderamente lo de Dios y lo del mundo. En sí, en su corazón, claramente a él es posible que le podía agradar en la carne las cosas que se hacen en este mundo. Claro, en este mundo todo es muy bonito, hermano Jorge, las diversiones y todo eso, pero hay cosas que a nosotros ya no nos convienen. Es ahí donde el apóstol Pablo se limitó, donde todo me es lícito, pero no todo me conviene. Él sabía que estas tradiciones, hablando, después vamos a dejar eso, hablando de todo esto, que estamos hablando conforme la palabra del Señor, hay cosas que ya a nosotros no nos convienen. Por ejemplo, la Biblia dice, hermano Jorge, que el hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Estamos hablando de que hay hombres dentro de las iglesias cristianas y aún pastores, hermano Jorge, que el cabello lo andan largo, cuando el apóstol Pablo, él habla muy claramente que al hombre le es deshonroso. Exacto. Porque estamos hablando de la vestimenta y los cambios, en nuestras vidas personales. Porque entonces, sigue la tradición pagana. Correcto, así es. Entonces, hay una diferencia de que este hombre claramente, hermano Jorge, dice que es cristiano, pero se nota claramente que no lo es. ¿Por qué? Por la manera como él anda. Entonces allí donde el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. En este sentido, al apóstol Pablo no le convenía dejarse crecer el cabello, porque le dice que le es deshonroso al hombre, pero a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello. Exacto. Entonces Pablo sabía, hermano Jorge, diferenciar entre lo bueno y lo malo. Bendito el nombre de Dios. ¿Sabe una cosa, pastor? Es que es casi lo mismo. Ahí en la secuencia que usted está leyendo, más adelante también hace énfasis Pablo en diciéndole a las mujeres, hey, ¿se acuerdan lo que estamos siempre hablando sobre el velo? Esta otra tradición que mismo Pablo les explica un poquito más adelante y les dice, es que su pelo es su velo. Pero dice, si ustedes quieren usarlo, úsenlo, pero yo no enseño eso, dice él. O sea, prácticamente se quedaron. Yo no sé usted, no estoy a favor ni en contra, tal y como lo dijo Pablo, pero para mí si no lo usan mejor, porque no tiene sentido. O sea, lo que Pablo está diciendo, si usted se cortó el cabello, tiene el pelo corto por cualquier cosa, póngase un velo. Cuando le crezca el pelo, quítese el velo, hombre, porque para eso es el lado de Dios. Pero, ¿por qué, pastor, nos cuesta tanto dejar las tradiciones y vivir para Cristo? Porque siempre el ser humano quiere hacer lo que él quiere y no lo que Cristo nos enseña. Porque ahí está la palabra de Dios, ahí está la Biblia, ahí está el manual, ahí tenemos todo. Y siempre hay controversia. ¿Qué descontrol hay entre un pastor
pentecostés y otro pastor pentecostés, parece que los dos tuviéramos diferente Biblia. Y es la misma Biblia, pastor. Amén. Es lo mismo que estamos enseñando. Por eso, si a usted me le están enseñando cosas que usted ve que no filtran conforme la Biblia, hable con su pastor o realmente busque un lugar donde usted sea edificado. Esas costumbres paganas no tienen que estar en la iglesia. Esas costumbres que nosotros tenemos. Y a veces las costumbres, pastor, hablar de tradiciones y las costumbres es diferente, porque las tradiciones existen. Lo que pasa es que nosotros no se nos ha quitado la costumbre de hacerlas. Por ejemplo, los que conocen la iglesia, nosotros, allá en la Decker Lake, antes de llegar a la iglesia, como una cuadra, media cuadra antes, ahí hacen la fiesta creo que cada enero, marzo, creo yo, febrero. La feria tan grande, ahí llegan miles de gentes porque es una tradición. Y la gente está acostumbrada a las tradiciones. Entonces, ¿cómo un cristiano, pastor, se quita la costumbre de hacer las tradiciones? Cuando verdaderamente, hermano Jorge, su corazón, usted se le entrega a Dios completamente, claramente esas tradiciones tienen que salir porque el mismo Dios le da a conocer a usted ya las cosas que usted tenía antes, tiene que dejarlas. Por eso dice que el que llega a Jesucristo nueva criatura es, porque aquí que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y esto me gusta mucho, haciendo mucho énfasis en esto, cuando el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, exacto, ya claramente, él en su tiempo de antes, que no era cristiano, él iba a las tradiciones. Iba a la feria. Sí, él iba porque él veía muy bien acerca, como le decía de Timoteo, de los atletas y todo eso. Sí, o sea que él conocía de todo esto, pero ya habían cosas que él se limitó, que ya no las hacía, porque él sabía que ya había sido convertido, que ya había conocido a Jesucristo, el Hijo de Dios, y que ya ahora tenía que caminar y actuar diferente y pensar diferente y enseñar la verdadera palabra del Dios de los cielos. Mire que es maravilloso. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada, por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Pero luego dejémoslo ahí, luego vamos a seguir, porque esto continúa. Entonces, Pablo es un hombre, hablando de él y a través de la Biblia, no porque él sea Dios, sino que un hombre que dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, siguió la línea de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, es una gran bendición saber de que estamos hablando de un hombre que se paró firme, enseñó la palabra, y que para él ya estas cosas que estamos viviendo hoy en día, hermano Jorge, que nos vamos a enfocar un poco en los días que estamos viviendo hoy como iglesia de Jesucristo, metiendo tantas tradiciones dentro de las iglesias, hermano Jorge, como te digo, hoy ya hemos perdido el temor. Ahora hacen hasta los altares de Halloween en los propios altares de Dios. Sí, hoy disfrazan los altares con tanta cosa del mundo que están metiendo, están blasfemando el nombre de Dios, están haciendo de los altares de Dios como usted no se lo imagina. Pero eso está tan terrible hoy en día. Pero esperamos que esta palabra sea de edificación para aquellos que quieren escuchar la verdadera palabra del Dios de los cielos. El propósito es, hermano Jorge, poderle enseñar a los cristianos que debemos de salir de estas tradiciones mundanas, que es difícil en la carne, pero verdaderamente afecta nuestra vida espiritual, porque estamos ofendiendo a Dios, hermano Jorge. ¿Por qué no hacer una tradición y una costumbre? El ayuno, la oración, el buscar de Dios, leer la Biblia. Hoy estaba hablando con un hermano en la mañana y me dice, y casi estábamos tocando el tema, y le digo yo, hey, el cuerpo se adapta a todo lo que usted lo quiera poner. Si usted ve en las 4 diferentes secciones de días del año, frío, calor, otoño y todo esto, nuestro cuerpo se adapta a eso, pastor. Así como antes se adaptaba a las tradiciones y se acostumbraba a las tradiciones, hoy también en el espíritu, su cuerpo, mi cuerpo, se puede adaptar, pastor, a las cosas nuevas. Porque cuando nosotros, y eso está escrito y experiencias vividas, cuando nosotros, pastor, nos alejamos de Dios, es cuando comenzamos otra vez a esas tradiciones y nos acordamos que teníamos la costumbre de hacerlo y vamos de regreso. Porque, escúchalo, me gusta como dice Colosenses, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no de Cristo. Es que está tan rico, pastor, y escucha lo que dice Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo,
que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas la luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por lo amargo. Prácticamente Isaías nos está diciendo a nosotros los cristianos: hey, si ustedes saben que eso no es conforme a la voluntad de Dios y a Dios no le gusta, ¿para qué lo meten a la iglesia? Usted ha visto, pastor, muchas iglesias con un arbolito de Navidad. Es que ese es otro detalle, otra tradición, de que ahora el detalle está, mire, hermano, el que hemos visto y estamos conociendo bien claramente, que si usted ve hoy, el mundo está dejando esas tradiciones, pero la iglesia los está agarrando. Exacto. Ya la gente del mundo no quiere gastar en eso porque ellos saben que ya eso es vanidad. Que es ese dinero malgastado por gusto, tirado a la basura. Entonces el mundo está dejando esas cosas sin tener conocimiento de Dios, pero la iglesia está agarrando las tradiciones, y ese es un gran problema en el que estamos viviendo, porque lamentablemente aquí va conforme la palabra, nos vamos a quedar, hermano Jorge, cuánto cristiano engañado hoy en día siguiendo estas tradiciones del mundo. Mira el versículo 27 del capítulo 2 de 1 de Corintios: si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que se os ponga delante, comer sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Lo que estamos hablando, la comida sacrificada. La comida sacrificada. O por ejemplo, estos días, estas fiestas que hay. Lo más pronto, Halloween. Que los cristianos lo conocemos, hermanos, los pastores lo sabemos, sí, que esto no viene de Dios. Entonces, si ya alguien se lo ha declarado y se lo ha dicho y lo sigue haciendo, hermano Jorge, claramente esa sangre ya no va a caer sobre el que la predicó, ya no va a caer sobre el pastor que se lo ha dicho, sino sobre la persona que no quiere obedecer y quiere seguir estos rudimentos, quiere seguir estas tradiciones, quiere seguir estas fiestas paganas. Por ejemplo, lo que usted me acaba de mencionar, viene diciembre, que ya estos 2 meses que están encima, hermano Jorge, ya se van, y las iglesias comienzan a poner los árboles de Navidad en los altares. ¿Se imagina usted? Sí. Nosotros hablamos así claramente, hermano Jorge, en contra de la iglesia católica, pero nosotros estamos haciendo lo peor aún todavía. Exacto. La iglesia católica no se mete con nosotros y nosotros metiéndolos con ellos, pero nosotros estamos haciendo lo peor. ¿Por qué? Hablando de los pastores que hacen esto, hermano Jorge, Dios guarde a los que se cuidan y todo eso, sino los que hacen esto, que ya mes a mes están guardando los días, los meses y los años para poder celebrar fiestas no conforme a la voluntad de Dios, porque algunos ya se vienen preparando, el que pone el árbol más grande, el que adorna la iglesia mejor, pero con fiestas paganas. Qué lindo fuera con un altar para Dios, sino que para fiestas paganas. Y es muy peligroso, pastores, estamos viviendo días difíciles, se les invita en el nombre de Jesucristo. Yo siempre digo algo: un pastor, hermano Jorge, como dijo el apóstol Pablo, él tiene el conocimiento pleno de la palabra del Señor, el que ha sido llamado. Y si no, esto es, hermano Jorge, es de que porque le conviene a este pastor o a este que está guiando un rebaño a hacer estas fiestas con tal de tener engañada a las personas. Pero lamentablemente, cuando Cristo venga, va a ser el lloro y el crujir de dientes por no enseñar la verdadera palabra, hermano Jorge. Hay otra cosa, sí, es que lo que estamos diciendo siempre es: depende de lo que le estén enseñando. Y qué bueno, pastor, que nosotros le estamos instando a los pastores, porque son los que llevan la batuta, digámoslo así, llevan el sartén por el mango, tienen la Biblia en las manos, y depende de lo que ustedes saquen de la Biblia es lo que van a estar enseñando. Pero si lo sacan de la Biblia y cuando lo escriben a su manera, entonces ahí está el problema. Entonces lo que estamos diciendo es: de la manera en que podemos dejar las tradiciones es dejarnos de acostumbrar a ellas. Acostumbrémonos a otras cosas para dejar las tradiciones del mundo a un lado. Acostumbrémonos, pastor, mire, si nos acostumbramos, por ejemplo, a levantarnos a las, digamos, 5 de la mañana, un ejemplo, nos acostumbramos a leer la Biblia o a orar a las 5 de la mañana, entonces esa costumbre la volvemos en una, ¿qué? En una tradición. Correcto. O sea, en una tradición buena para nosotros, pero lastimosamente lo que más metemos a la iglesia es la tradición mala, porque no queremos dejar la costumbre. Entonces nosotros lo que le estamos enseñando es: acostúmbrese a lo bueno para que haga una tradición buena. Olvídese de las tradiciones y acostúmbrese a lo bueno. No sé si me estoy explicando acá, pastor. O sea, el punto central es dejar la tradición, pero acostumbrarnos a lo de Cristo, para volvernos un hábito y no una tradición. Si estamos en línea, volvernos amadores de la palabra. Cuando usted y yo nos volvemos amadores de Cristo,
Entonces sí, se acabaron las tradiciones paganas. ¿Usted se imagina, pastor, que un hombre sea usado por Dios dentro de una congregación disque cristiana, que de repente alguien se pare, que sea usado por Dios en el Espíritu y que le grite al pastor de en medio: pastor, ese árbol que está ahí a Dios le es desagradable? ¿Usted qué haría un pastor? Porque el hombre le estaría hablando conforme a los rudimentos. Mire, y hay otra tradición, otro punto, porque el tiempo está avanzando. Pastor, hay muchas tradiciones también que yo creo que la han hecho como una tradición el séptimo día. Mucha gente quiere guardar el sábado sin ser judíos. Correcto. O sea, no... Cada quien, dicen por ahí, cada quien con su cuento, pero lo han agarrado como una tradición y una costumbre. Pero claramente la Biblia dice que eso no es para nosotros, la iglesia de los gentiles. ¿Quién era el dueño del sábado? Jesús les dijo: yo soy el dueño del sábado. Él el sábado habló la palabra, comió, bebió, sanó. Él hizo lo que él quiso porque él. Y los fariseos, ¿qué hacían? Escucha lo que dice acá en Lucas 6:7, dice: y les echaban los escribas y los fariseos. Estos escribas y fariseos eran cristianos fuertes. Por ejemplo, ¿qué le podemos poner un nombre para simplificarlo y dar un ejemplo? Diácono, ¿verdad que sí? O un líder, por ejemplo. Dice: para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándoles a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él hizo así, y su mano fue restaurada. 11. Estoy leyendo Lucas 6:11. Y ellos se llenaron de furor, se enojaron y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. O sea, ya estaban buscando un pretexto para matarlo. Ya estaban buscando un pretexto para acusarlo. Me gusta cómo Jesucristo le dijo al hombre: ven, párate aquí en medio. Entonces les comienza a preguntar qué es bueno. Le dejo la mano a este hombre toda torcida porque ustedes no quieren hacer nada el sábado. Y ahí mismo, en esta controversia, les dijo: ustedes no quieren hacer nada de ustedes, pero ¿se acuerda cuando hay un pasaje bíblico también donde les dije, le da un ejemplo? Si el asna se va, ustedes la van a sacar. Y yo le voy a dar la mano a este hombre encorvada porque ustedes, o sea, ellos sí podían hacerlo, pero no permitían que más nadie. Ellos estaban tradicionalmente hablando. Pero espiritualmente, ¿quién tiene la razón? Cristo. Así es, correcto, porque ellos ponían cargas que ni ellos mismos podían Exacto. llevar. Ellos sí violaban la ley, pero no querían que otros la violaran, hermanos. Por eso es que debemos entender de que hay cosas que verdaderamente en la Biblia es solamente para el pueblo de Israel. Aún Dios le habló al pueblo de Israel que ni el pueblo de Israel fue capaz de poder cumplir la ley, hermanos. Por eso muchos del pueblo judío morían porque violaban la ley. Entonces, ¿cómo nosotros, que no es para nosotros, podemos hacer esas cosas que no es una carga que debemos de llevar? Porque Jesucristo lo único que quiere de nosotros, hermano Jorge, que nos arrepintamos y que le reconozcamos como único y suficiente Salvador. Exacto. Personal de nuestra vida. Mire qué maravilloso el capítulo 10 siempre de 1 Corintios 10, 14. Mire: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Oiga bien. Otra tradición. Es una tradición, hermano. Es que todo esto es idolatría, hermano Jorge. Y ese es el problema, que las iglesias no se están dando cuenta que estamos entrando en una idolatría, y la idolatría es pecado delante de los ojos del Dios de los cielos. Sí, simplificándolo, estamos en la costumbre de la tradición. Correcto, así es. Entonces es un problema bien grande, hermano Jorge, y lo que nosotros anhelamos en nuestro corazón es que primeramente no es que tengamos nada en contra ni que lo creamos lo mejor, sino que lo hacemos para la gloria de Dios como servidores de Dios, que queremos obedecer a la palabra de Dios, hermano. Es que los pastores entiendan que estamos desempeñando un papel tan importante de que miles de almas como pueden ir al cielo, hermano Jorge, como también ellos las pueden perder al llevárselas al infierno por no predicarles el verdadero evangelio de Jesucristo de Dios. Y aquí los responsables, hermano Jorge, claramente somos los encargados de una obra. El que fue llamado a pastorear es el encargado de poder sacar a un pueblo de las oscuridades. Por eso es que vino Cristo, hermano Jorge. Exacto. Para sacarnos a nosotros de la oscuridad, porque nosotros estamos perdidos, dice la Biblia, sin fe y sin esperanza. Entonces Cristo vino a buscar lo que se había
perdido. En este caso estamos... Dice Isaías 5:20, a la luz tinieblas y las tinieblas a la luz. En este caso estamos hablando cuando Jesucristo, Saqueo se subió al árbol y Jesucristo fue con él a casa y comienzan a criticarlo y a decirle, ve, entra en casa de pecador. Y Jesucristo le dice, yo no vine por alentado, sino por los enfermos. Entonces el propósito de Jesucristo, hermano Jorge, es venir a rescatar las almas, y el propósito de nosotros es no ofender, no dañar a ningún pastor, porque hay quienes que se enojan, hermano Jorge, y comienzan a mandar maldiciones porque creen que se les está cayendo el negocio, porque tienen engañadas las almas, porque ya ellos lo que nomás quieren es el beneficio, sin importarles para dónde van las almas. Y queremos decirle en esta hermosa hora que lo importante es que las almas, hermano Jorge, un día, conforme la promesa de lo alto, no de los hombres, sino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es que estemos primeramente en la Nueva Jerusalén y luego, después del tiempo señalado, porque no tenemos tiempo para estar explicando, nos vayamos a morar por toda la eternidad con el Padre Celestial allá en el tercer cielo. Amén, pastor. Y escucha lo que dice Marcos 7:7 en delante. Pues en vano me honran, dice Jesucristo, que sí, enseñando como doctrina, dice Marcos, aparte de acá, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y dice, de un ejemplo acá, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber. Y hacéis otras muchas cosas semejantes. 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Ahora, los que nos están escuchando y viendo, ¿cuál costumbre? Porque a veces la costumbre se convierte en maña, pastor. Sí, así es. O sea, ya están acostumbrados a hacer ese tipo de mañas. Por ejemplo, tradicionalmente, bueno, yo antes a mí me gustaba el fútbol. Y creo que usted también. Pero eso, tiempo pasado. Pero ahora no podemos meter el fútbol acá a la iglesia, disfrazándolo para que dice ganar almas, cuando en el mismo partido de fútbol usted acaba con resentimiento porque el otro le pegó un empujón, una patada, o simplemente porque el grupo de líderes perdió. Entonces el grupo de líderes se ensancha con el grupo del otro lado porque le ganaron. Entonces, ¿por qué la tradición del fútbol no es buena dentro de la iglesia? Porque ya no llama a unidad, llama a desunidad. A conflicto. A conflicto, a pleito. Usted se imagina, pastor, cuando Dios está predicando y de repente se queda viendo, bueno, y todo golpeado de lobo, ¿no? El diácono le pegó al líder porque le metió una zancadilla o un empujón, lo que haya sido. Entonces, lo que yo no quiero es que usted esté pensando que nosotros estamos en contra de... O sea, el mundo es el mundo, pastor. Correcto, así es. Pero la iglesia es la iglesia. Y a la iglesia se va a adorar a Cristo. Aprender de la palabra de Dios para que seamos diferentes. Si usted quiere hacer este montón de cosas, estar en Halloween, Navidad, celebrar 15 de septiembre, la música, las discotecas, el fútbol, la comida sacrificada, todo esto, pastor. Es que no tenemos tanto tiempo para hablar de tantas cosas, pero el punto aquí es, desacostúmbrese de las tradiciones y acostúmbrese a Cristo. ¿Por qué meter el mundo a la iglesia, pastor? Es que ese es el detalle, hermano. La verdad, cualquiera puede ver que el fútbol no es malo, pero en realidad el fútbol es malo. Incita. El deporte no es malo. Ir a ejercitar nuestro cuerpo, ir a correr, ir a levantar pesas, cualquier cosa para el ejercicio corporal de nuestro cuerpo. Exacto. Pero el detalle está aquí, que la iglesia se está volviendo idólatra. ¿Por qué? Porque hoy las iglesias están haciendo equipos aún en los mismos terrenos que están comprando, hermano Jorge. Están metiendo las canchas de fútbol, las canchas de básquetbol, los billares los están metiendo. Y algunos pastores dicen que jugar billar no es malo y se van a tirar su jueguecito de billar, hermano Jorge. Es bien terrible lo que estamos viviendo cuando los estamos alejando de la Biblia, los estamos alejando de la verdadera palabra de Dios. Es que, pastor, cualquier cosa aleja al cristiano del punto céntrico que es Cristo. La gente, por ejemplo, si nosotros ponemos una cancha de fútbol, la gente, ¿por qué motivo va a ir a la iglesia? Porque está en la cancha de fútbol. No, y oiga esto, y que los pastores dicen que la estrategia de hacer una cancha de fútbol en un terreno que Dios les ha permitido, digamos así, que Dios les ha permitido para construir un templo, dicen que es una estrategia para llamar a los jóvenes. Pero ¿qué estrategia puede ser esa si el joven no va a cambiar? No va a cambiar. Si él lo que va a querer pasar es solo una cancha. Exacto. Entonces, ¿a qué vamos a ir a la iglesia?
porque somos seguidores de Cristo. Correcto. Entonces, si nosotros ponemos cualquier, es más, pastor, si ya nos fuimos al fútbol, pero por ejemplo, si nos metemos en este puntito rápido, un músico. O sea, hay músicos que le pierden el enfoque a Dios y ya van a la iglesia porque tocan un instrumento. O sea, ahora imagínese el fútbol. O sea, usted se imagina si usted que nos está viendo o escuchando toca algún instrumento en la iglesia o tiene algún cargo en la iglesia, ese cargo no es suyo, ese cargo es para que sirva a Dios. Pero primero, antes que el cargo, pastor, tenemos que servir a Cristo. Nada nos tiene que desenfocar, ninguna práctica de nada, ninguna tradición, ninguna costumbre, ni cosa alguna nos tiene que desviar del punto céntrico que es Cristo, pastor. Si en la iglesia no vamos porque, pastor, si no hay músicos, toquemos acá, cantemos sin músicos. ¿Cuál es el problema? Preferible cantar a capela que se vaya a ir ese grupo de músicos al infierno, porque ya se cree en la gran cosa. Y no estamos hablando pluralmente de cualquier iglesia. Hay músicos que se sienten la última Coca-Cola y creen que sin ellos nosotros no vamos a alabar a Cristo. Pastor, en aquellos años, cuando estábamos jóvenes, uno con cualquier cosa ahí tocaban y cantaban y se sentía más la gloria de Dios que hoy a veces. Correcto, así es. Porque todo se hacía con todo el corazón y con humildad. Exacto. Hoy en día no. Hoy en día nosotros, como hablando así en forma plural, como cantantes, nos queremos parecer más que los del mundo. Entonces hacemos Exacto. tantas cosas del mundo que a Dios no le agradan estas cosas. Y ese es el cuidado que tenemos que tener como cristianos, iglesia de Jesucristo de hoy en día. Guardémonos para el Dios de los cielos. Preparémonos para esa venida tan preciosa. Por eso se le insta tanto como a pastores como a membresía, hermano Jorge, que verdaderamente la palabra de Dios es para edificación a nuestras vidas y no para destrucción. Y eso es lo que queremos hoy en día, poder ser de gran bendición, de poder predicar este evangelio verdadero de Jesucristo, el Hijo de Dios, y salir, hermano Jorge, de esta mundanalidad que se ha metido dentro de las iglesias. Y no es que se ha metido, es que nosotros lo hemos permitido. Exacto. Es que no se mete sola, pastor. Alguien la tiene que meter. Acuérdese, ya estamos culminando, pastor. Ya estamos culminando y el punto céntrico es las tradiciones paganas en la iglesia y las costumbres que tenemos, pastor. Tal vez tenemos una costumbre que pensamos que no es mala, pero ¿por qué no la pasamos por la Biblia, pastor? Porque ahí está nuestro filtro. Filtremos a ver qué tan acostumbrados a las malas tradiciones estamos. Si usted va manejando o si está trabajando, donde quiera que esté, hágase un análisis, pastor. De decir, yo estoy acostumbrado a tal cosa que no es agradable a Dios. Y porque es una tradición no la puedo dejar. Claro que la puede dejar, pastor. Claro que la puede dejar. ¿Por qué? Porque si usted y yo nos metemos rotundamente con Cristo, podemos dejar esa mala costumbre y esa mala tradición, pastor. Por eso Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A Cristo primero, ¿verdad? Que Él es el que nos da la fuerza fortaleza correctamente para poder dejar todas estas cosas del mundo que están impidiendo acercarnos a Dios, hermano Jorge, porque no es Dios el que se aleja de nosotros, nosotros nos alejamos de Dios con todo este montón de cosas que estamos metiendo. Como dijimos al principio, hermano Jorge, esto parece causa de dolor, de enojo, de tantas cosas, de predicar la palabra, pero los abrazamos a la palabra del Señor. Exacto. Esto es bíblico. Es bíblico. El apóstol Pablo habló muy claramente ahí donde usted estuvo leyendo, si lo puede leer nuevamente para que la iglesia oiga lo que el apóstol Pablo hizo énfasis en esa palabra tan preciosa. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Oiga, Ahí está la palabra. De los hombres, ¿verdad? Es la Biblia, por eso le dije que lo leyera, porque Exacto. es la Biblia, porque cualquiera puede decir, no, se están saliendo de la Biblia, no. Pablo habló muy claramente. Exacto. Bueno, esto nadie lo puede quitar, No. esto nadie puede decir, no, la Biblia no dice eso. ¿De qué manera puede las personas entender si está más claro, hermano Jorge, como el apóstol Pablo habló, como el mismo Dios permitió que se escribiera esta palabra del Señor? El detalle está, hermano Jorge, que la humanidad, el mundo entero no quiere dejar, y en este detalle estamos hablando de los cristianos, no quieren dejar las tradiciones, no quieren dejar el mundo por seguir un evangelio de santidad. Las costumbres, pastor. Personalmente, la costumbre de fumar, pastor. Hay cristianos que fuman. O sea, dicen que un cigarrito, o, bueno, al otro extremo, una cervecita. Porque tradicionalmente, o un vino, pues. Mucha gente me dice, me ha preguntado en la calle, bueno, ¿y usted cree que tomar es malo? Digo, sí, porque la Biblia dice,
pero Jesucristo tomaba vino. Le digo, hey, yo no me voy a poner a pelear con usted. Yo que sé que ese es el vino que él tenía era con alcohol o era jugo de uva o lo que sea. O sea, pero la Biblia dice que no. O sea, yo ponerme de lo no, claramente, hermano Jorge, era un vino especial, claro, porque lo había hecho el mismo maestro. Exacto. Y dice la Biblia que en él no hay pecado, exacto, ni pecó. Entonces, ni pecó. Pero vamos a hablar aquí, si digamos que ellos dicen, pero Jesucristo no, entonces ¿dónde queda la palabra que ningún borracho entrará en el reino de los cielos? Exacto, lo estoy explicando yo a ellos. Pero es tremendo, hermano Jorge. Las costumbres, la mala costumbre termina mal, porque esa misma mala costumbre nos va a llevar, pastor, al camino equivocado, a la puerta ancha, no a la angosta. Estamos hablando a lo que los pastores ya no les gusta mencionar. Sí. Ya dicen que a las iglesias no hay que mencionarles el infierno porque... Pero para allá van. Porque se asustan. El detalle está que no se trata de asustar, se trata de hablar de la realidad. Exacto. Se trata de hablar de que Jesucristo así le dijo al siervo inútil. Átenlo de pie, hermano, y échelo a las tinieblas. Exacto. Entonces son detalles, hermano, que la iglesia tiene que conocer la verdad y enseñar la verdad hoy en día. Pastores, los invitamos en el nombre de Jesucristo. Nuestro número de teléfono es 512-704-2620. No para pelear, sino para saludarlos como consiervos y como servidores del Dios Todopoderoso. La iglesia es la Iglesia Evangélica Remanente de Dios. La dirección es 9611 Decker Lake, Austin, Texas, 78724. Allí estamos para glorificar, para exaltar el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Acuérdense que somos la Iglesia Evangélica Remanente de Dios, invitándolos a la iglesia los martes, jueves y sábado a las 7 de la noche y los domingos a las 5 de la tarde. Y cualquier pregunta que tenga, el pastor les acaba de dar el teléfono. Pastor, se lo repite por si alguien no lo escuchó bien. 512-704-2620, una gran bendición. Dios les bendiga en esta hermosa y bendecida tarde. Hermano Jorge nos despide con una oración. Gracias por todo. Dios los bendiga. Padre, en nombre de Jesús, que la palabra tuya haya caído, papito bello, en una buena tierra y que dé fruto al 100%. En el nombre de Jesús los bendecimos y vamos a estar de nuevo con la ayuda del Señor el próximo lunes a las 5 de la tarde. Bendiciones.